¿Tú me dices ya? Ya. Voy a referirme en esta conferencia a las escritoras latinoamericanas contemporáneas del boom. No es fácil definir este fenómeno literario que se denominó boom de la literatura latinoamericana en el siglo pasado. Voy a mirar algunos hechos que fueron determinantes en la configuración de esta realidad literaria llamada boom. A mediados del siglo XX, la literatura en nuestro continente vivió un proceso de transformación y enriquecimiento inigualable. En una relación dialéctica con la transformación de la conciencia latinoamericana, la narrativa y en especial la novelística en nuestros países se revolucionó. Se dio una relación diferente con el lenguaje y con la estructura novelística, de manera que la producción literaria se alejó totalmente de los cánones del realismo social en que se había venido moviendo. Esta transformación dio lugar a la escritura de grandes novelas y en una conjugación de distintos hechos, entre los cuales es necesario tener en cuenta las estrategias publicitarias editoriales, la narrativa escrita en América Latina se internacionalizó y su lectura se masificó ampliamente. Los límites temporales del llamado boom son imprecisos. Hay que hablar de que ya en 1972 algunos definían que había muerto. Yo creo, por el contrario, que este hecho literario abarca un par de décadas, la del 60 y la del 70. Con este fenómeno invisibilizó y silenció a grandes escrituras que durante estos años estaban publicando sus obras, es una de las preguntas que nos hacemos. Yo me voy a referir ahora a algunas de las escritoras cuyo trabajo en esa época fue equivalente absoluta y totalmente desde el punto de vista estético y cultural al de los escritores más destacados y más connotados de ese momento. Me parece importante anotar que el trabajo publicitario realizado por la agente barcelonesa Carmen Barcel fue definitivo en el silenciamiento de las mujeres, ya que ignoró por completa obras tan significativas como las de Alba Lucía Ángel o Elena Garro que se estaban publicando en esos años. Trabajaré solamente novelistas, ya que el boom se refirió solo a narradores, pero no quiero ignorar que en estos años estaban publicando excelentes poetas como Alejandra Pizarnik, Blanca Varela, Claribel Alegría o Meira del Mar. Algo necesario a tener en cuenta es el hecho de que en general los críticos hablan de un pre-boom y en general se señalan como autores de ese pre-boom a Miguel Ángel Asturias o a Juan Rulfo. En este caso, salvo muy raras excepciones, se registran escritoras. Si hablamos de la gran novela latinoamericana y del camino que llevó a ella, no podemos ignorar el trabajo literario de María Luisa Bombal, con sus dos novelas La última niebla y La amortajada y algunos de sus cuentos. En este trabajo, la Bombal interiorizó y complejizó a los personajes en su vida interior y señaló en su narrativa unas marcas muy claras de lo que posteriormente sería llamado realismo mágico o real maravilloso. Si ampliamos la mirada al Brasil, es claro que Clarice Lispector y su trabajo no tienen parangón. Podríamos señalar a otras autoras, pero el propósito de estas líneas es señalar fundamentalmente a las escritoras que trabajaron en los años 60 y 70. Ángel Rama tiene la mirada crítica más seria e importante sobre los hechos de los que nos estamos ocupando. En su trabajo El boom en perspectiva, Rama plantea y muestra muy claramente las coordenadas en las que se desarrolló este movimiento, si es que lo podemos llamar así. A partir de sus planteamientos y de algunas otras aproximaciones, fácilmente concluimos que en estos años el campo literario, según los términos propuestos por Pierre Bourdieu en las reglas del arte, fue la escena de algunos enfrentamientos sutiles e inconscientes entre hombres y mujeres que practicaban la literatura de múltiples maneras.
y la correlación de fuerzas en esos enfrentamientos fue desfavorable a las mujeres. Veamos las autoras. Es difícil determinar con precisión quiénes fueron realmente los integrantes de este fenómeno cultural literario. Mayra Herrera, en la Universidad de Costa Rica, en su ensayo El boom de la literatura latinoamericana, causas, contextos y consecuencias, plantea que en un sentido estricto los integrantes fueron solo 4: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. En otras fuentes el grupo se amplía y ocasionalmente, casi como una concesión, se incluye en el listado a Rosario Castellanos. En los años en que se inicia posteriormente el boom, hay varias escritoras muy connotadas que realizan su trabajo. Puedo referirme a Mercedes Valdivieso, con su publicación de la novela La Brecha en 1961, que remueve a sus lectores y lectoras en Chile. Beatriz Guido, cuyas novelas La Caída y El Incendio y otras vísperas recibe inicialmente en Argentina y posteriormente en todo el subcontinente una mirada crítica muy valorativa. Cristina Peri Rossi, que con varios trabajos suyos trasciende las fronteras y llega a múltiples sectores. Por supuesto, Silvina Ocampo, cuyos cuentos antes y después de la década del 60 marcan un destino de la cuentística latinoamericana. Es imposible en este trabajo abarcarlas a todas. Voy a detenerme en 4 que desde mi perspectiva son las más importantes: Elena Garro, Alba Lucía Ángel, Rosario Castellanos y Marta Lynch. Elena Garro es sin duda una de las escritoras y escritores más importantes y significativas del siglo XX en América Latina. Nace en Puebla, México, en 1916 y muere en Cuernavaca en 1998. Regresa a su país después de haber vivido muchos años en Europa y Norteamérica a causa de un autoexilio cultural y político. Tuvo una personalidad compleja y estuvo marcada negativamente por su matrimonio con Octavio Paz. Su escritura abarca todos los géneros: novela, cuento, teatro, periodismo y guiones para cine o televisión. Su obra es extensa y muestra a una autora que se mueve cómodamente y con maestría por la lengua. En su país es especialmente reconocida como dramaturga. La considero indiscutiblemente una de las iniciadoras de lo que podríamos denominar realismo mágico, con todas las contradicciones y matices que este término pueda tener. Si algo define su literatura es ese ambiente de extrañamiento y magia en el que envuelve sus aconteceres y personajes. En algunos momentos, por parte de algunos críticos, su teatro ha sido catalogado como teatro del absurdo. Fue una escritora prolífera. En narrativa, el género que nos interesa particularmente, publicó en 1963 la extraordinaria novela Los recuerdos del porvenir. Posteriormente publicó varias novelas: Testimonios sobre Mariana, Inés, La casa junto al río, Un corazón en un bote de basura y Mi hermanita Magdalena. Muchos de sus cuentos vieron la luz en distintas revistas y antologías. Publicó 2 libros en los que reunió su narrativa breve: La semana de colores en 1964 y Andamos huyendo Lola en 1980. Posteriormente, en 1997, reúne en un 3er volumen El accidente y otros cuentos inéditos. En 2006 se publica póstumamente su relato La factura. Sus cuentos dibujan un paisaje fascinante en el que la realidad cotidiana se vuelve en sueños y en el que la vida nos sorprende en cada vuelta del camino. Ahora me refiero fundamentalmente a su primera obra publicada, Los recuerdos del porvenir. Como vemos por esta fecha, 1963, esta novela se publica en plena inauguración del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Nos encontramos con una novela total que da cuenta de la vida y la muerte de un pueblo, Ixtepec, vida que se aborda en su totalidad y que se narra en voz colectiva desde las piedras, testigos mudos y eternos del transcurrir humano.
En esta, su primera obra publicada, ya la autora establece los que van a ser sus carriles y sus obsesiones. El tiempo que viene y va trastocándose continuamente, y el título ya lo define así: recuerdos de lo que aún no ha sido, de lo que quizás venga en el mañana. No estamos en el tiempo lineal, sino en un tiempo mítico y circular más propio de las culturas precolombinas. En medio de las vidas cotidianas y los avatares políticos, las tradiciones ancestrales y precolombinas pueblan el relato, extendiendo infinitamente los horizontes de referencia. Los quiebres del tiempo se multiplican en quiebres del espacio, las tradiciones y las mismas identidades construidas a retazos, como en cualquier paisaje posmoderno. El mundo ficcional deja ver las corrientes y tensiones políticas existentes a mediados de la década de 1920 en México. La narradora realiza una crítica fuerte a la Revolución Mexicana y muestra la aparición de la cristiada, revuelta generada por las medidas antirreligiosas de Plutarco Elías Calles. Esta crítica se realiza desde la mirada femenina. La novela muestra muchas esclavitudes y cautiverios de la mujer. Los generales, revolucionarios entre comillas, abusan de su posición y poder, atropellando a la población y especialmente a las mujeres. La mirada novelesca se pasea por el pequeño pueblo e igualmente por el universo campesino, los abusos a los que es sometido, las persecuciones y amenazas, la muerte. El mundo que es y que se nos entrega en la novela es un mundo injusto y cruel en el que el poder oprime y destruye a su paso. Una revolución que no cambió las cosas, que por el contrario las empeoró. Elena Garro, como cuentista, merece igualmente un amplio espacio. En este terreno escribió un relato antológico que difícilmente puede ser igualado en calidad e impacto. La culpa es de los tlaxcaltecas. Se trata de un texto plurisémico, de los más que en pocas páginas quiebra el tiempo, el espacio, la voz narrativa, al mismo tiempo que cuestiona en el corazón mismo la condición de la mujer en nuestra cultura. Bien, veamos ahora a Alba Lucía Ángel. Si hay alguna escritora que tendría que haber sido incorporada al boom, esta es la colombiana Alba Lucía Ángel, nacida en Pereira en 1939. Ha publicado cuentos, novelas y ensayos, pero ha escrito también teatro y poesía. Ha ejercido el periodismo de opinión en varias oportunidades. Sus novelas revolucionaron la escritura femenina en Colombia y al menos 2 de ellas tienen un sitial especial en la narrativa del siglo pasado en el subcontinente. A estas 2 me referiré brevemente. Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón, publicada en 1975, y Mi Sia Señora en 1993. La pájara significó la aparición en Colombia de muchas de las propuestas narrativas más connotadas de la nueva novelística latinoamericana. Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón constituye una novela compleja, de lectura exigente, se ha dicho hasta la saciedad. Parte de esta exigencia viene dada por el desboque de las palabras que muchas veces nos encontramos. No solo es el fluir de la conciencia en libertad, sino un atropello de la expresión que no logra aminorarse, que parece venir desde la angustia y querer generar angustia. La voz narradora a lo largo de las páginas de La pájara es vertiginosa y atropelladora más de una vez. Arrolla en una propuesta de lectura que no quiere dar tregua, que pretende aprisionar una realidad que se huye por compleja y por múltiple. La novela nos narra una historia de violencias y muertes, centralmente las precipitadas en el país por los enfrentamientos entre liberales y conservadores a mediados del siglo XX. Las dinámicas de la guerra que se desencadenan a partir de los sucesos del 9 de abril de 1948, pero igualmente se remonta a violencias remotas de todo tipo que se repiten generación tras generación y se muerden la cola, reiniciándose permanentemente, tal como ocurre en nuestra realidad y en nuestra historia. Sobre este tapiz de fondo se entrelazan en el texto varios posibles recorridos.
Podemos hablar incluso de varias novelas en una, porque Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón es un texto ambicioso de gran pretensión y dimensión que permite a lectores y lectoras incursionar en múltiples senderos a la vez. Betty Osorio hace notar que, comillas, la novela ha sido estudiada frecuentemente desde el punto de vista histórico, pero no se ha hecho suficiente énfasis en la importancia de quien interpreta esta historia. El juego de la narración consiste sobre todo en el cruce de esa experiencia individual de mujer con una historia que es percibida como masculina. El problema central es entonces la búsqueda de una identidad femenina en un acontecer histórico dirigido por hombres, como ocurre con el 9 de abril, el proceso de la violencia en Colombia y el Frente Nacional, en lo cual radica a la vez la dificultad para su entendimiento y para su lectura fácil. Si nos atenemos a lo planteado por Vargas Llosa, podemos afirmar que Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón es una novela total. En ella nace y muere un mundo, una generación, un intento de ser mujer y de decirse de forma alternativa. Con ella se cierra una forma de escapar a las múltiples violencias que nos habitan como país y como seres humanos. Con Misia Señora nos hallamos ante una novela similar y a la vez diferente. Es otra de las grandes creaciones de Ángel. La narración focaliza a Mariana, la protagonista. No se trata de una Mariana, sino del menos de 3, aunque en ocasiones podemos alargarlas hasta 5. Abuela, madre y nieta se localizan plenamente y nos llegan ecos y huellas de alguna bisabuela. Las Marianas están rodeadas de un sistema familiar patriarcal y machista que le hace imposible su realización como mujeres y que en ocasiones las somete al cautiverio de alguna forma de locura. En medio de este ambiente, frente a varones dominantes y violentos, ellas deben construirse a sí mismas y buscar algunos atisbos de liberación. Como en todas las obras de Ángel, se quiebran totalmente las voces narrativas, el tiempo y el espacio. El relato nos llega entrecortado y tenemos que reconstruir en una lectura exigente y activa los diferentes mundos que se nos ofrecen. La novelista recorre paso a paso las nuevas búsquedas de los novelistas que configuran el boom. Su obra, como dije antes, es muy extensa, imposible detenernos ahora en toda ella. Vamos a mirar ahora a Rosario Castellanos. Quizás esta sea la autora más reconocida entre los críticos que giraron alrededor del fenómeno del boom. Nació en Ciudad de México en 1925 y murió en 1974 en Israel. Es considerada una de las mejores escritoras latinoamericanas del siglo XX. Murió cuando estaba en plena producción. Publica su primera novela, Balún Canán, en 1957, y la que es su obra más importante y significativa, Oficio de Tinieblas, en 1962. En ambas novelas se adentra en el mundo de los indígenas que habitan en la región de Chiapas. Posteriormente, su literatura evoluciona hacia el mundo urbano en la Ciudad de México, donde vive, y publica entonces las colecciones de cuentos Los Convidados de Agosto y Álbum de Familia. Escribe también ensayos, artículos y obras de teatro. Miremos brevemente su novela Oficio de Tinieblas. Aparentemente un narrador o narradora clásico, en tercera persona, radicalmente omnisciente que penetra hasta el fondo íntimo de los personajes y actores, nos cuenta la historia. Especialmente las mujeres son focalizadas en su interior, en sus sentimientos más profundos. La narración se estructura pasando de un cronoespacio a otro, del mundo chamula al mundo ladino. En ocasiones da la impresión de saltos porque la voz narradora no anuncia el cambio. Se da una permanente confrontación entre dos mundos que pueden simbolizarse en la gruta y en la casa de Leonardo o del obispo. Cada uno de estos dos universos tiene sus propias contradicciones. En ocasiones se introducen comillas para parecer recoger una especie de coro que recrea los acontecimientos, relata el pasado y amplía el presente. Este coro es importante porque establece y vehicula la memoria y refuerza el hilo del acontecer.
La autora utiliza el flujo de conciencia para conseguir mejor impacto y la fuerza lograda en los lectores. Hay una auténtica polifonía que nos hace escuchar la heteroglosia social y étnica. Accedemos directamente a la confrontación entre terratenientes y el cardenalismo, la voz de los chamulas en Catalina, de su pasado religioso. Sin ningún tipo de evaluaciones se les da la voz a unos grupos y a otros, aunque a las mujeres menos. Se nos narran acontecimientos fuertes, duros, cuasi salvajes, sin ningún regodeo. En ellos, el asesinato del cura, violación de Marcela. Aunque en términos generales percibimos un lenguaje muy rico, expresivo y con detalles en las descripciones. En el caso de las escenas más fuertes se sugiere más que decir directamente. La escritura es muy sugerente, se detienen los sentimientos más que en los pensamientos. La novela estructura un mundo muy complejo que da cuenta de conflictividades muy densas. Con ello, Castellanos penetra en el corazón de la confrontación entre los blancos y los indígenas a partir de su propia experiencia de vida en la niñez. Esta novela amplía y profundiza el mundo de Balún Canán desde un trabajo literario y escritural extraordinario. Al finalizar la lectura tenemos la certeza de haber sido trasladados en tanto que lectores a otro universo, a otro mundo, del cual lo mítico religioso no es lo menos significativo. La autora fue contemporánea de Octavio Paz, de Carlos Fuentes. Murió a los 49 años, dejándonos una obra inacabada que prometía desplegarse de forma mucho más trascendental. Y finalmente miraremos a Martha Lynch. Hoy es casi una escritora olvidada porque en Argentina no han reeditado sus libros, que sin embargo tuvieron en los años 60 y 70 del siglo pasado mucha acogida. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1925, se suicidó en la misma ciudad en 1985. Dejó una obra extensa, tanto novelas como cuentos, en la que en general refiere a la vida argentina de los años 50 y 60, fundamentalmente la vida de las clases medias, con el trasfondo del peronismo, de las luchas políticas y de los vaivenes económicos. Su producción es amplia en el ámbito novelístico y cuentístico. Su visión del mundo es negativa, crítica y pesimista. Al final de la vida, ese pesimismo y su miedo violento a la vejez le ganaron la partida y se quitó la vida. Miremos dos textos suyos de especial significación. En 1962 publica su primera novela, La alfombra roja, en la que narra el ascenso de un político que en la novela aparece mediocre y dictatorial desde su nacimiento e infancia en un pequeño pueblo anodino de provincia hasta su elección como presidente de la República. Los críticos plantean que detrás de esta figura del doctor, como se lo designa, estaría el político Arturo Frondizi, presidente de Argentina entre el 58 y el 62. La novelista desarrolla la acción mientras se sumerge a fondo en los juegos del poder, llevando al banquillo de los acusados a la dinámica interna de los partidos, a las trapisondas de los políticos y general a los ciudadanos que cierran los ojos ante estos juegos para elegir por conveniencia su intercambio de favores. Igualmente el servilismo de quienes rodean el juego político. La alfombra roja es una mirada de fina ironía que devela mecanismos internos de una actividad que tendría que estar al servicio del bien común, pero que solo beneficia a quienes con sutiles engaños se sirven de ella. En 1967, Lynch publica su tercera novela, La señora Ordóñez, con la cual da un salto cualitativo en su trayectoria. Por medio de una estructura dual en la que se entrecruzan dos discursos y dos voces diferentes, nos cuenta la historia de una mujer de edad media, de clase media. Una voz interior que se mira a sí mismo y que en ocasiones deja fluir su conciencia y nos hace partícipes de sus amores, de sus aventuras sexuales, de la monotonía de su matrimonio, de sus infidelidades, pero sobre todo de su hastío, cansancio y sinsentido.
Mientras otra voz exterior, mirada omnisciente, nos pasea por su infancia, su familia de origen, su formación y los avatares políticos en los que la historia se desarrolla. La novela penetra agudamente en las condiciones de cautiverio de una mujer burguesa que lo más importante que tiene que hacer es visitar a su modisto o pasar por la peluquería. Blanca Ordóñez resulta ser una mujer compleja en un medio que no le da elementos para hacerlo y se convierte así en una buscadora que será castigada por su inconformismo que no trasciende más allá de lo banal. En uno de los encuentros consigo misma que tiene la protagonista, escuchamos sus lamentos como una especie de memorial de agravios ante la vida. Pero la conclusión a la que llegamos es que nada será salvado en este mundo asfixiante en el que Martha Lynch pone a habitar a sus personajes. Podríamos referirnos a más escritoras porque la riqueza de la literatura latinoamericana en esos años fue inmensa, pero con estas autoras tenemos una muestra de lo que la maquinaria aplanadora del boom ignoró y silenció.